El atardecer se pone seria. Comienza un espacio donde vamos a ponerle cabeza a la ciencia, a la tecnología, a la salud, a la educación. Un espacio donde vamos a hablar de lo que a usted le interesa o que no le interesa aún porque todavía no lo conoce. A partir de ahora nos adentramos en un mundo del que todos somos parte, pero de la licenciada en Laboratorio Clínico, especialista en formación en docencia de profesionales en salud, magíster en tecnología educativa y competencias digitales, secretaria, instructora de spinning y ahora devenida en columnista, María Belén Maidana Ote, y capaz empezamos a sentirnos parte de ese mundo. ¿Qué estás en una boate? A ver si puedo. ¡Oh, yo quisiera, cabeza! ¿No tenés ganas de salir a bailar? ¡Qué lindo! Ah, sí. Ya volveremos. Che, cabeza, en esto de boates y de bailes y de cosas, no me puedo olvidar de saludar a mi compadre Mariano Fachín, que hoy sube al cuarto piso. Así que le mandamos... ¡Opa! Brindis. Cuarto piso. Chin, chin. Cuarto piso. Bien. Cuarto piso. Bueno, cabeza, hoy nos toca... Escuchá, no, yo aprovecho, déjame decirte algo. Aprovecho también la oportunidad para decirte... No, escuchá, aprovecho la oportunidad para decirte que el jueves es el cumpleaños de Virginia también. Bueno, todos cumplen acá en primera semana de mayo. Sí. La vamos a saludar. Bueno, vos la saludarás en vivo. Yo los jueves no estoy. No estoy contratada. Yo ya le dije que me prepare una pildorita o un frankfurter picado o algo, una cosita así para picar en el. Claro, sí. Yo quiero saludar a la gente que se está uniendo. Sí. Hay gente que a Marcelo Galas, que está lejísimo, que hace tiempo que no lo veo. Está en Atlanta, sí. Es un mega investigador, epidemiólogo, microbiólogo excelente, un referente. Está Seba Barta siempre apoyando. A Ale, Belvisi, bueno, qué lindo saber que también hay que saludar a Patricia Santos, que nos está escuchando, y a Lalita. Ah, está Lalita, ¿cierto? Está Lalita. Latito y Lalita. Sí. Bueno. Que dice que salvó unos exámenes, no sé qué. Bueno, a Lalita le va a interesar el tema de hoy, porque hoy nos toca ponerle cabeza a la salud. ¿Te acordás que vamos alternando? Sí. Y dentro de 2 días, el día 5 de mayo, es el Día Mundial del Lavado de Manos. Y todos sabemos la importancia que ha cobrado el lavado de manos, que en realidad desde chiquitos nos han enseñado, ¿no? Anda a lavarte las manos siempre que uno antes de comer, cuando volvías de jugar, del campito, de afuera, ¿no? Esas cosas que hacíamos antes. Y bueno, después de ir al baño, ¿no? Esa cuestión de como cultural, popular, imprescindible, necesaria, era como algo que sí o sí te iban a decir. Después si vos ibas y te lavabas las manos, probablemente si no te las lavabas, te llevaban a lavar las manos y te salía, te caía todo el agua negra. Sí. ¿No? Y te ponían las manos dentro del lavatorio y te decían, así te lavas las manos, ¿me entendés? Te lavaban ellos arriba, sí. Bueno, muy bien. Bueno, todo esto, ¿sabes cómo nació el lavado de manos? Ah, me arrancaste. Bueno, por algo estás vos haciendo la columna. Te voy a contar la historia que te va a gustar. Es una historia que nace justamente vinculada a los nacimientos, porque fue un médico húngaro, Ignaz Semmelweis, que él nació en 1818 y por la década del 40 del siglo XIX, él comenzó a darse cuenta de que en el hospital donde él trabajaba había 2 clínicas donde las mujeres iban a tener a sus bebés, la clínica 1 y la clínica 2. En la clínica 1, las mujeres eran atendidas por médicos y por estudiantes de medicina, y en la clínica 2, las mujeres eran atendidas por matronas, lo que serían las parteras de esta época. Exacto. Y él, que uno de 3 morían de fiebre puerperal, que era un mal muy habitual en la época. Por eso siempre, hasta el día de hoy, el hecho de tener un hijo en el inconsciente colectivo siempre fue como un momento de alegría, pero también de mucho desasosiego, sobre todo por parte de los mayores, ¿no? De esperar de que todo saliera bien, porque eso es como una herencia del miedo que podía también traer la llegada de un bebé a una familia, porque antes nuestros antepasados habían sufrido las pérdidas de las mamás en esos momentos por la fiebre puerperal.
Semmelweis se dio cuenta que en la primera clínica los médicos que atendían a las pacientes habían estado haciendo necropsias o autopsias y probablemente había algo en las manos de los médicos y de los estudiantes de medicina que no tenían las matronas que estaban en la clínica 2, porque en la clínica 2 no se morían tantas mujeres, se morían mucha menos cantidad. Entonces él empezó a observar, empezó a notar, empezó a preguntar y empezó a darse cuenta que probablemente esto de tener tantos brotes de fiebres puerperales y tantas muertes, que además muchas veces se perdía la mamá y se perdía el bebé recién nacido. Entonces mucha gente decía, bueno, esto, ¿sabes? Una de las explicaciones que le encontraban era la falta de ventilación en esas clínicas, que bueno, que podía llegar a ser. Otros decían que a las mujeres les generaba mucha angustia escuchar la campanita de cuando venía el sacerdote a darle la extrema unción a otras mujeres que se estaban por morir, y eso las angustiaba tanto que también se enfermaban y también se morían. Entonces, aprovechar y venir para este lado también. Claro, entonces era como, y también otra cosa que le atribuían a las mujeres que se enfermaban era que tenían tanta vergüenza de ser atendidas por hombres, por médicos o por estudiantes de medicina, que en aquella época eran siempre varones, que también le echaban la culpa a esa sensación, el hecho de que se murieran. Semmelweis entonces lo que hizo fue decir, bueno, vamos a tratar de lavarnos las manos todos los médicos después de trabajar con cadáveres, cosa que las matronas no hacían, por eso no se les morían tanto las mujeres, sus manos estaban más limpias. Y él fue el que implementó un lavado con una solución de cal clorada. Por supuesto que en la época lo denostaron. Semmelweis terminó internado en un hospital psiquiátrico y murió de una infección generalizada. Sí, la clásica. Rechazaron su hipótesis y, sin embargo, estamos a 200 y pico de años de su nacimiento y un poco más de todas sus teorías, pero él pudo dejar algo documentado y mucho tiempo después Pasteur y Koch, en el mismo siglo, se dieron cuenta que había relación entre lo que había dicho Semmelweis, entre las observaciones que había realizado y sin dudas el lavado de manos era imprescindible a la hora de que el nacimiento no estuviera rodeado de tanta enfermedad y tanta muerte, y en vez de ser un acontecimiento lindo de vivir, se transformara en una tragedia. Entonces, bueno, a mí me encanta... Sí, me encantó la historia esa. Aparte lo veo a Joffre que se unió, que es bruto higiénico. Escuchá. Bueno, Joffre es colega, él tiene que ser bruto higiénico. Sí. Fue colega mío también. Y se lava las manos bastante seguido, mami. Sí, pero fue colega mío también, por eso. No, pero pará, déjame hacerte una pregunta. ¿Se festeja el Día Internacional del Lavado de Manos por la fecha de nacimiento de él o no? No, ¿sabés que hay 2 días del lavado de manos? El 5 de mayo y el 15 de octubre. La OPS lo promulga el 15 de octubre, igual que UNICEF, y la OMS lo promulga el 5 de mayo. No me preguntes, no profundicemos en cosas que no de responder, pero si será importante, vamos a quedarnos con el mensaje de la importancia de que se festeja o se celebra o se concientiza 2 veces en el año. Y justamente hacia ahí quería ir. Nosotros, si pudiéramos estar presencialmente, probablemente desde la universidad estaríamos yendo a hacer extensión a las escuelas y a los liceos, celebrando este día y recalcando la importancia que tiene esto de lavarse las manos, que fíjate que recién el año pasado se tomó como muy en serio el hecho de lavarse las manos a raíz de la pandemia. Viste que todo gira en torno a la pandemia, ¿no? Cada tema que traemos, nos damos cuenta cómo nos ha cambiado o nos ha impulsado a pensar mejor todas las cosas que hacemos. Entonces, la OMS este año refuerza, como todos los años, el hecho del lavado de manos, porque además hay un dato muy interesante. Dentro de la salud, de los equipos de salud, 1 de cada 7 infecciones están vinculadas con infecciones transmitidas por las manos del personal de salud. Entonces es importante también saber
que en este día que se conmemora el Día del Lavado de Manos, la OMS hace un llamamiento no solamente a todas las personas, sino que hace un llamamiento especial a las políticas públicas que tengan que ver con formar y fomentar el tema del lavado de manos en todos lados. O sea, que nadie se olvide de lavarse las manos. Y sabés que hay países como Etiopía, donde para ellos es muy difícil conseguir jabón y se lavan las manos, ¿sabés con qué? Con arena. Con arena. ¿Viste? ¿Sabías esa? Bien. Una metiste, cabeza. Sí, con sí, arena o con cenizas. Y bueno, y eso también nos habla de la desigualdad en el mundo cuando uno tiene todo a la mano. Creo que todos los que estamos ahora hablando y escuchando tenemos agua y jabón en nuestra casa. Y debemos sentirnos bendecidos solo por ese simple hecho de poder llegar y lavarnos las manos con agua potable y con jabón. Así que bueno, el mensaje es, bueno, te cuento que Semmelweis existió y es el padre del lavado de manos, así le llaman, y te invito a que el miércoles hagas especial conciencia de este día y que te laves las manos con ganas, la verdad, antes de cocinar, después de cocinar, antes de ir al baño, después de ir al baño. Y Belén Maidana y compañía no puede dejar de decir que es importante descontaminar los teléfonos celulares. ¿Por qué? Porque son como una especie de tercera mano. Así que ahí algodón y alcohol al 70 para tener todo, porque si nos lavamos las manos y al rato agarramos el teléfono, que de repente anduvo en el súper, anduvo en la bandejita del lugar de pagos, anduvo en el banco, estamos en la misma. Estamos en lo mismo. Che, Belén, vos sabés que recién cuando hablabas de lavarse las manos antes de cocinar o preparando la cocina, siempre me queda alguna que otra charla que tuve con respecto a eso de cuidar el traspaso que se hace con respecto a cuando cocinás, cuando estás preparando la cocina o la comida esa que la estás preparando con productos muertos o con productos que todavía, yo qué sé, o no has lavado la carne o alguna fruta que no has lavado o alguna, no sé, o alguna verdura que no has lavado y después usar los mismos cuchillos o la misma tabla que usaste para cortar esa carne, la usás para cortar después, entonces como que también, ¿no? Yo me acuerdo que nos explicaban de tener mucho cuidado con respecto a eso, ¿no? A tener esa higiene, ese pase que no me acuerdo cómo era que se llamaba o cómo era que decía. Contaminaciones con respecto, cruzadas. Pa' acá, genia total, contaminaciones cruzadas. Eso. ¿Para qué lo contrataste? ¿No? Seguro. Sí, lo de la contaminación cruzada, ¿no? Que a veces, no sé, en las casas no lo sabemos o hay mucha gente que por ahí no lo sabe y que está bueno ir explicándoselo, ¿no? Sí, está buenísimo. Eso es importante porque en realidad ahí se aplica un poco la microbiología cruzada entre lo que es lo animal, sobre todo se habla mucho cuando hablamos de pescado, pero también tiene que ver con cualquier tipo de carne y también se está tratando de trasladar el hecho de usar la famosa tabla de madera por tablas más fáciles de limpiar, con menos porosidad, para evitar que se alojen allí microorganismos que podrían ser potencialmente patógenos para alguno de nosotros. Porque también es cierto que nosotros tenemos un estado de inmunocompetencia o de inmunodepresión dependiendo de la edad, de si tenemos alguna enfermedad de base, de muchos factores. Entonces esas pequeñas cosas nunca están de más. Y bueno, el lavado, por supuesto, y más hoy por hoy. Y lo que te vuelvo a recalcar, el hecho de tener una sustancia jabonosa ya es suficiente. Lo que pasa que, viste, vos recién hablabas, por ejemplo, de lo que tiene que ver con las tablas de madera y no de PVC o como se deberían usar. Y uno dice, el asado tiene que ser en plato de madera. ¿Me entendés? El asado es así. La torta frita es más rica la que comprás en la playa que la que haces en tu casa. Pero tiene otro sabor. No sé. ¿Vos probaste mis tortas fritas? No, porque nunca No. Bueno, pero te quiero decir, a veces tiene otro sabor. ¿Me entendés? Sí, y no nos damos cuenta. El asado, porque hay una diferencia entre el alimento crudo y el alimento que ya pasó por algún proceso de cocción.
Vos no prepares el asado arriba de una tabla, lo adobes Claro. y todo, y después lo saques de ahí y lo vuelves a apoyar en la tabla. Lavala primero, ponela al sol un rato, mientras el asado, si es de noche, usa otra tabla, cabeza. Pero en eso sí. Hay que tener un poquito de prolijidad, sobre todo para evitar infecciones gastrointestinales o cuadros que a nadie le gusta padecer, básicamente. Sí, totalmente. Y no de lo que terminamos hablando, pero es cierto. Y sabés que nosotros en Uruguay... Lo que pasa es que ¿sabés por qué terminamos? Déjame meter un reclame porque si no hablas solo vos. ¿Sabés por qué terminamos en esto, Belén? Porque arrancamos hablando del lavado de manos, ¿tá? Y la higiene, que donde terminamos hablando ahora de la higiene, es muy grande, es muy amplia, ¿me entendés? Sí, entonces, claro. Sí, tenemos que cuidarnos del lavado de manos, pero también tenemos que cuidar del lavado de los utensilios, tenemos que cuidar del lavado, no sé, de las cosas que usamos comúnmente. Todas esas cosas también tenemos que cuidarlas y lavarlas de la misma manera que la cosa. Sí, las manos. Igual, como las manos no hay, porque las manos andan por todos lados, ¿no? Por todos lados. Y podemos traer gérmenes que pueden ser mucho más perniciosos que algunos que pueden quedar en los alimentos. Sin embargo, lo que decís es súper importante, es tener conciencia, es cocinar con conciencia. Y bueno, y yo creo que, como todo, vuelvo al punto, la pandemia nos ha puesto a pensar en cada cosa que antes lo hacíamos sin pensar automáticamente, y decíamos, nada, no me lavé las manos, me las lavo después. Y ahora es como que uno siente la necesidad de ir y lavarse las manos. Y siempre que te lavas las manos, no sé si te pasa, o no sé dónde andaré yo, pero siempre sale el agua oscurita, ¿no? Bueno, debe ser el barrio también. El barrio tuyo de allá de Che también. Pará. El Chengue lo tuve que engañar a Chengue porque no tenía unas bisagritas del tamaño que necesitaba. Este Chengue. Seguro. Bueno, no, pero el miércoles, acordate, ¿no? De darle bomba al lavado de manos. Yo te hago acordar. Por supuesto que sí. El miércoles como punto de partida, pero me parece que no es solamente ni el miércoles ni el otro día de octubre, ese que nombraste. Y también me queda eso del celular, en serio. Entrarle a la gente a decir que hay que cuidar el tema del celular. Sí. Lo dejamos arriba de cualquier lado y después lo manoteamos. Entonces, esa contaminación cruzada que hablábamos hoy va y viene también. Sí, el celular transporta lo mismo que transportamos en las manos. Nosotros lo estudiamos y lo comprobamos científicamente. Sí. Belén Genia, nos vemos. Nos estamos hablando. Carlitos, los que se unieron, Carlito. Gracias. Unos genios. Carlitos, pon una foto linda después en el YouTube. Carlito, no sé si sube una foto linda o sube. Pero él puede elegir la captura. El otro día eligió una que no me beneficiaba. Yo me apronto. Ahora es más difícil, cabeza, venir a la radio con vos. Claro, porque no hacemos radio, ¿me entendés? Claro, me tengo que acomodar un poco. ¿Sabés cuál le voy a decir? ¿Sabés cuál le voy a decir? Que busque la primera, esa que estaba de lente de sol. Pero vos decís lo de acá. No, tampoco tanto. Bueno, muchas gracias, un placer, como siempre, cabeza. Chao, la audiencia, que anden bien. Chao, Belén, chao. Bien. Carlitos, ahora qué hacemos, bueno, ahora nos tenemos que ir a la tanda, y vamos a venir dentro de un ratito. Hoy la verdad que tenía una cantidad